Y seguimos compartiendo con ustedes, así estamos, ya lo que va a ser el tramo final, el bloque final del programa de hoy. No queremos, siguen llegando novedades del liceo. Bueno, espero no olvidarme, pero vamos a seguir hablando con Camila Amaro y con Evelyn Payares sobre el tema del feminismo y el feminismo en Florida, que es cómo se va procesando esto. Y hablamos que también el hecho de ir entendiendo, eso se habla de construir, el término que se utiliza, lo que se ha instalado históricamente, culturalmente, que forma parte de la esencia y la formación de muchos de nosotros. Bueno, ¿cómo se hace para educar en el reconocimiento del otro? Yo diría que forma... Porque, perdón, porque me ocurrió ahora. Porque veía allí en el video de Chile que hablaba ahora el matriarcado contra el patriarcado, es decir, en clara oposición, una cosa contra la otra. En esos términos uno piensa, bueno, vaya a ver cuál es el resultado. ¿Por dónde es el camino para ustedes? Primero, considerar que la cultura machista nos crió a todos y a todas, o sea, todos y todas reproducimos cuestiones de género muchas veces sin cuestionarlo. Cuando vos opinás de alguien según la ropa o cuando opinás por diferentes cosas, nunca lo hacés muchas veces con una cuestión de pensás lo que estás diciendo realmente, sino muchas veces cuestionás otras cosas que son más bien gracias, más que gracias, que las padecemos por el machismo. Entonces la competencia, muchas veces esa rivalidad entre mujeres, de una cuestión, viste, siempre, esta, disculpen la palabra, es puta, esta no, esta anduvo con muchos, esta es otra cosa. Entonces eso como que también ha fomentado de que muchas mujeres también reproduzcamos todo el tiempo al machismo, en eso mismo, acusando a una mujer, o sea, no creyéndole a una mujer cuando es víctima de abuso y quiere contarlo. Pasó en Argentina, bueno, en las cuestiones, por ejemplo, Calu Rivero, que es una actriz argentina, salió a contar que Juan D'Artés la había acosado realmente, se lo tenía que sacar de encima, un tipo que tenía 30 años casi más que ella. Y todo el mundo, no, Calu, loca. La tipa se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos porque se le cerraron un montón de cosas en Argentina, hasta que empezó toda esta ola feminista que es enorme en Argentina, y la pudo abrazar a Calu también, y pudo trabajar con Calu en eso de la educación que vos estás diciendo. Entonces, es nosotros ver un montón de cosas que tenemos incorporadas, que muchas veces decimos, por ejemplo, que lo hemos escuchado, a veces queda feo, pero lo hemos escuchado. A ella le gusta que le pegue el marido por tal o cual comodidad. Eso no es así. O si vuelves porque le gusta. Si vuelve porque le gusta que le pegue. Situaciones de violencia. Exacto. O algo habrá hecho, el clásico. También. Algo habrá hecho, me contaron que era así, asá. Todo eso son reproducciones que vos lo haces sin pensar, pero estás generando una violencia hacia la mujer, una violencia hacia no respetar la integridad del otro, no respetar la diversidad del otro, no respetar los procesos del otro, de la otra en este caso. Entonces es una cuestión constante y por eso hablamos de la deconstrucción. Sí, no sé si querías agregar algo más. Sí, en realidad, un poco retomando lo que estaban diciendo ustedes, esto de la violencia machista y de que vivimos en una cultura que es machista, que es la cultura misma la que nos forma, ¿no? Y después son las instituciones las que nos siguen moldeando, en la familia, en la escuela, en todos los ámbitos, cómo se sigue reproduciendo esa cultura. ¿Es eso de la educación no sexista, por ejemplo? Bueno, eso sería una forma de reeducar, como decís vos, ¿no? Poder pensar otras formas de enseñanza. Siempre que hablamos de este tema vamos a cosas como cuando a las niñas se les regala el cochecito con el bebé, y al niño se le regala la pelota o se le regalan las armas, o desde el color que le pones a tu hijo o hija el día que nace, o mil cosas que vamos tomando como naturales
y que a lo largo de nuestra vida aparecen continuamente, todo el tiempo, esas cosas, son las que nos van moldeando en esos roles. En realidad, cuando hablamos de género, hablamos de eso, de los roles que están asignados en esta sociedad a hombres y mujeres. Cómo se supone que se deben comportar las mujeres y cómo se supone que se deben comportar los hombres. Entonces, cuando uno habla de la violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres, podemos herir una cantidad de susceptibilidades, porque obviamente que los hombres no quieren verse cuestionados en ese rol, de decir, ni estamos diciendo que todos los hombres son violentos, pero sí estamos diciendo que hay un ejercicio de la violencia que se da de esa figura masculina hacia esa mujer. Ni estamos culpando a todos los hombres de violentos, ni estamos diciendo que todas las mujeres hemos sido violentadas, que en realidad sí, en la cultura nos ha violentado al moldearnos como nos moldea. Creo que para reeducar primero hay que entender que por más que hay cosas que las conocemos así, tal cual, no quiere decir que sean las correctas. Y empezar a pensar, si yo elegí esto, si yo como mujer elegí quedarme en mi casa cuidando a mis hijos toda mi vida y haciendo las tareas de la casa, o yo hubiese preferido salir a trabajar, capaz que nunca tuve la oportunidad de decirlo. Hoy justo estábamos hablando de algo que a algunos les puede parecer una locura, pero a las mujeres no se nos paga por las tareas que nosotros hacemos en nuestra casa, ni por criar a nuestros hijos, ni por hacer las tareas del hogar. Pero después llegamos a la vejez y no tenemos una jubilación. Entonces el Estado no tendría que reconocer de alguna forma que ese trabajo es un trabajo que está invisibilizado como tal. La mujer ama de casa. Sí. Por ejemplo, eso es un trabajo que no está remunerado, pero si no lo hicieras vos lo tendrían que hacer otras personas y tendrías que pagar por eso. Exacto. Entonces, no podemos pensar que también nuestro trabajo vale en esos términos y que es nuestro derecho. A ustedes en este proceso que han tenido y que han hecho, nadie les ha dicho, aunque sea en chiste, un chiste muy pesado, que son feminazis. Sí. ¿O se lo dicen permanentemente? Permanentemente. Sí, permanentemente. Y más cuando una tiene acciones en las redes sociales, sí, extremistas, feminazis, que queremos matar a todos los hombres, que odiamos a todos los hombres, que queremos abortar por la calle, de todo. Nos dicen de todo, de todo. Pero sí, cuando uno pone en un lugar el feminismo y en otro el machismo, tiene que darse cuenta que ya parte desde un lugar que es erróneo. El machismo no es lo mismo no es lo contrario a feminismo, no se encuentran en los dos polos. No es Peñarol y Nacional, no es así, no se encuentran. Entonces es difícil muchas veces cuando partís desde una base errónea, después toda la argumentación que viene desde esa base que está mal, ya todo lo otro son insultos y agravios porque no hay ningún... Se dan habitualmente, sí, se dan habitualmente. Lo que pasa que, como te decía hoy, cualquier cambio en realidad genera resistencia y cuando vos estás planteando algo que es diferente a lo que ya es conocido, es obvio que va a generar resistencia. A veces buscamos las formas de... Siempre uno está pensando en cómo llegar, una está pensando en cómo llegar a otras mujeres o cómo... Esto que decías vos, cómo cambiar algunas cosas. Busca otras palabras, trata de no usar determinadas palabras, generas estrategias para poder hacerle entender al otro cuál es tu postura. La postura es que estamos cansadas de la violencia que sufrimos, que es clara, que es real, que hay violencia hacia las mujeres, eso nadie lo puede negar, y que lo que proponemos o lo que promovemos es que haya un cambio. Que se transforme. Y encuentren o ven que hay respuestas a los reclamos que están planteando. ¿De alguna manera existe algún tipo de respuesta? Y por parte del gobierno no hay, porque sinceramente se votó una ley integral de violencia basada en género donde describe un montón de tipos de violencia, donde pone arriba de la mesa un montón de cosas que pasamos las mujeres en diferentes ámbitos y no hay ni un peso del presupuesto para la ley. Entonces vos sacás una ley muy linda que se juntaron muchas organizaciones feministas a redactar ese proyecto de ley conjuntamente con la bicameral,
femenina, etcétera, que trabajaron muchas mujeres en eso, que hubo que hacer un montón de consensos políticos para que eso saliera. Salió esa ley marco ante la necesidad de las mujeres movilizadas en la calle que nos estaban matando, ante la necesidad de las mujeres de decir, le pones al hombre en el pie la tobillera y no importa, va, la mata a la mujer y todavía no ha venido la policía. Ese tipo de cosas ha pasado, las cosas todavía no están bien implementadas. Entonces se quiso mostrar una cuestión de que, bueno, se toma todo esto, pero al no ponerle presupuesto, en definitiva, no se puede ejecutar. El Estado, como Estado, no estaba preparado para esto. Y no, lo que dice el Estado es que el Poder Judicial no está preparado para esto, pero yo creo que desde los dos lugares hay voluntad política, me parece, sinceramente. Y creo que sería bueno, ahora yo sé que hay, la Intersocial Feminista, por ejemplo, se reunió con varios en el Ejecutivo, con OPP, etcétera, para poder ver si se puede lograr un presupuesto para la ley integral de violencia. Y eso lo que te permite es un marco, tampoco eso te va a solucionar absolutamente nada de lo que estamos hablando, de lo que es de educación, lo que es social, lo que es cultural, pero sí te va a dar un marco reglamental en donde las mujeres no nos vamos a sentir tan vulneradas a la hora de hacer una denuncia por violencia, a la hora de plantear que nos sentimos acosadas por nuestro jefe. Si nosotros no tenemos una reglamentación que además nos genere un lugar que podamos estar, no es fácil denunciar este tipo de actos si vos no tenés un lugar de contención, y si eso no te lo brinda el propio Estado, el Estado está siendo faltando ausente. ese lugar de contención, porque Sí. uno ve, por ejemplo, mientras hablabas, recordaba algunas entrevistas que he hecho de distintos servicios que, ejemplo, Mides tiene a disposición. Ejemplo, el Ministerio del Interior con lo que era antes, porque todavía se acuerda, quedó en la cabeza de la gente, la Comisaría de la Mujer. Sí, sí. Hay servicios, pero no se recurren, salvo cuando la situación ya llegó al límite. Sí, pero por ejemplo, en una familia donde se da violencia de género, ¿no? Una madre, sus hijos y un padre. ¿Qué es lo que pasa en esas situaciones? Por lo general es la madre con los hijos la que tiene que abandonar la vivienda. No existen, o en realidad existen, pero es escaso para la cantidad de situaciones que hay, refugios para esas madres con sus hijos o hijas. Y en realidad el hombre se queda en esa casa, capaz que ni siquiera después se puede encontrar una solución o ni siquiera puede haber una denuncia, esas personas peligran. En vez de la mujer, por ejemplo, que sea quien esté protegida, que se quede en la casa con sus hijos, que puedan seguir el trauma que genera y el cambio que genera en la vida cotidiana de esas personas, de esa mujer y de esos hijos, entonces uno ve que se hace difícil. Se hace difícil denunciar y que haya respuesta frente a esas denuncias. A propósito de refugio, hay en la Comisión de la Condición de la Mujer de la Junta Departamental, estuve indagando los últimos días, fueron a pedir a AFE la casa donde funcionó antes la Comisaría de la Mujer, y me decía Azucena Alsina, si mal no recuerdo, Azucena Alsina, sí, que aparentemente AFE no tendría reparos en otorgarla, pero no existe coordinación para que haya en Florida, para que se concrete en Florida un refugio para la mujer. Hay toda una discusión si realmente llevarla a ese lugar o a otro. No sé. Sí, en definitiva. Hay una discusión de fondo ahí, que es refugio es lo mejor para una mujer o no. Es ahí, porque todos sabemos las características de los refugios, entonces es como que a la misma vez también hay varias personas que opinan que ahí también son vulnerados muchas veces los derechos, etcétera, y que la mujer estaría más tranquila no yéndose de su casa y que se vaya el hombre. Que eso es lo que no pasa en la mayoría de los casos, porque tampoco hay una reglamentación que a vos, en caso de violencia doméstica, pueda venir vos a llamar vos a la policía y que ellos se puedan llevar al hombre y si la casa es del hombre sigue quedándose ahí. Eso no... Si es de él, no se puede ir. Se nos termina el tiempo. Si alguien de los que le interesó la charla, quiere saber más sobre este tema, informarse más, poder hablar con alguien, ustedes planteaban eso, muchas veces no tienen con quién
hablar lo que les está pasando y no recurren a los servicios que ya existen. Porque los servicios existen, se promocionan y muchas veces no se va. Sí. ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Cómo tienen alguna reunión periódica? ¿Alguna forma de comunicación? Sí, en realidad no tenemos ninguna reunión periódica, como decís vos. Esa también es una de las características de lo que es el movimiento feminista, que no es dirigido ni jerarquizado, o sea, no hay un referente o no hay una referente del feminismo. Nosotras hoy venimos a hablar de lo que conocemos del feminismo y porque estamos involucradas con lo que es el movimiento acá en Florida, pero hay una cantidad de compañeras que no están acá, porque no pueden estar todas tampoco, que no están. Creo que en primer lugar hay un concepto que está bueno utilizarlo, que es el de empatía, es ponerse, que quiere decir ponerse en el lugar de la otra, ¿no? Como decía Cami hoy, también creer a la otra que está diciendo la verdad y que lo está diciendo porque necesita contención. Y creo que cuando uno está atravesando situaciones de violencia, que en realidad es cotidiano y en diferentes ámbitos, acercarse a otras mujeres y buscar contención ahí en esos espacios. Bien. Camila, Amaro, Evelyn Payares, gracias por venir. Bueno, muchas gracias por el tiempo que estuvieron antes, estuvieron esperando y bueno, al final salimos. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Y nada, algo que está bueno también, poder ver cómo Florida está cambiando, que están pasando cosas que antes no pasaban. Esta es una de esas cosas, los gurises de Seymour es otra de esas cosas. Hay gente que se está movilizando y que eso es importante. Así que, bueno, acercarse también y apoyar todo esto que tiene que ver con transformar algunas cosas que no están bien. Bien. Y no te olvides de pasar la info que tenés nueva del tengo la info Y del los Seymour. gurises del Seymour son referencia también en este tema. Ellos han abarcado durante toda la semana pasada, estuvo Feminismo, que es una semana que estuvo vinculada a actividades relacionadas al feminismo. Entonces los gurises también están abarcando esta pata social y es muy interesante y se pueden arrimar. Si hay alguno que quiere arrimarse, están los gurises del Seymour que les pueden dar también. Bien, gracias nuevamente. Bueno, gracias.